Son las 8 de la mañana, 37 minutos. Bueno, esta entrevista puede ser bien interesante, puede ser polémica, sin embargo la vamos a abordar con todo el respeto que merece un tema tan delicado como la historia, y la historia particularmente con uno de los personajes más tremendos, históricos que existen, independiente de si usted le da a Jesús un valor sagrado o no. La figura de Jesús en la historia es una figura bien interesante. Carlos Uribe Celis, que fue incluso profesor titular de la Universidad Nacional, es un sociólogo que se ha especializado muchos años en desarrollo económico y economía, y acaba de publicar este libro maravilloso sobre el Jesús histórico. Lee Bogotá. Don Carlos, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, bueno, muchas gracias. Lleva usted muchos años investigando la figura de Jesús histórico. Sin duda, mucho tiempo. En el primer semestre del año 1999, yo dicté un curso en la Universidad Nacional con un nombre que tal vez no se había producido en la historia y no creo que se haya vuelto a producir en la historia de la universidad. Ese curso se llamaba Ateísmo, Religión y Cristianismo Primitivo. Se inscribieron, era un curso de libre elección, se inscribieron 300 estudiantes, pero en la primera clase yo fui un poco estricto en el sentido de que exigía que lecturas e informes de lecturas. Muchos de ellos eran de medicina y el curso se redujo a la mitad porque pues había esa opción. De todas maneras, 150 personas tomando un curso, para un curso, claro. es muchísima gente. Sí. Pero bueno, y usted desde entonces yo he venido trabajando, pero incluso pues obviamente antes yo inicié mi investigación y por eso propuse ese curso. ¿Qué quiere decir Jesús histórico? Distinto al Jesús sagrado, ¿no? Bueno, la cristiandad ha reconocido de manera dogmática que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Bueno, yo me ocupo del Jesús plenamente hombre. Y para explicar al Jesús plenamente hombre, como lo vieron sus contemporáneos, la mayoría de los cuales no creyó en él, veía a un hombre común y corriente. No creyó en él como Dios. Sí, como la cristiandad posterior, no, como Mesías sí, pero la cristiandad posterior tiene otra visión de Jesús. Ya. Entonces, esto es verlo como lo vieron sus contemporáneos. Es como verte a ti y de repente tú resultas un personaje que yo conociéndote no reconozco. Y usted se basa en los 4 evangelios canónicos, en los apócrifos, que son otros tantos importantes, y en fuentes históricas que se refieren a esa época, ¿no? Exactamente, dándole un peso importante a los evangelios canónicos que tienen una virtud. Hay cerca de 40 evangelios y los canónicos solamente son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Sí. Y creo que hay una ventaja en los canónicos, y es que digamos que tienen al Jesús más realista, a pesar de todo, porque muchos evangelios llamados apócrifos, que eso es una denominación que se les dio, inicialmente todos eran iguales, inicialmente, cuando digo inicialmente, es en el siglo I y durante el siglo II en buena parte. Entonces, algunos apócrifos son absolutamente fantasiosos, como unos evangelios sobre la infancia de Jesús, que dice que Jesús hacía magia jugando. Que Jesús jugaba y entonces alguien le hizo una trampa y entonces Jesús mató al niño que le había hecho la trampa, y después vinieron los papás y le protestaron y Jesús lo resucitó. Lo resucitó, sí. Eso es fantasía, obviamente. Bueno. Y repito, creo que hay una decisión sabia en los canónicos, en los que escogen los canónicos, que eso es del siglo I, esa escogencia ya para mediados del siglo I o finales del siglo I ya están elegidos. Claro, se escogen estos 4. Pero venga, hablemos de algunas conclusiones, por ejemplo, a las que usted llega en este libro. Una de ellas es que la familia de Jesús en Galilea era adoptiva. ¿Qué quiere decir eso?
Bueno, eso quiere decir, eso parte de la consideración, de la reflexión, de la inferencia, de la gran confusión que hay en la presentación en las presentaciones sobre la infancia de Jesús, igual sobre la adolescencia. En los canónicos no importa la infancia de Jesús ni la adolescencia, lo que importa es lo que se llama su vida pública, sí, y básicamente la muerte de Jesús, la pasión y la muerte de Jesús. El foco de los evangelios es la pasión y la muerte de Jesús. Y bueno, entonces sobre la infancia hay una gran confusión. Y la cristiandad no ha sabido pues ponerse de acuerdo sobre eso. Silencio de los testimonios de la época sobre él, ¿no? Sí, claro. Entonces se dice que la familia de Jesús, que Jesús tenía dos padres, normalmente, María y José, pero que José era un hombre ya mayor, que lo eligieron porque se necesitaba que la doncella María, que tenía 12 años en su pubertad y que había estado en el templo, esto no lo dicen los evangelios canónicos. Pero se habla de que ella era una de las vestales, no necesariamente, una de las sacerdotisas sagradas del templo, del gran templo de Herodes. Estaba en el templo de Jerusalén, que en su segunda parte lo construyó Herodes, lo reconstruyó más bien. Hizo un edificio magnífico, monumental, lo mejor de la época, la verdad. Entonces, José tenía hijos previamente, que son los que aparecen como los hermanos de Jesús, que son José, Santiago, Simón y Judas, y que había dos hermanas. Eso está en los evangelios canónicos. Bien. Pero finalmente, está la idea de que José tenía esos hijos cuando estuvo con María. Y está el otro problema de que aparece un Cleofás, también llamado Clopas, o el mismo Alfeo. Todas esas son versiones fonéticas del mismo nombre en arameo. En arameo. Entonces, ese Cleofás era el esposo de María, y en Juan resulta que dos hermanas se llamaban María, estaba María era hermana de María, la mujer de Cleofás, lo que no es, muy claro, y hay una gran confusión sobre eso. Bueno, Carlos, esto empieza a ser complicado, incluso cuando uno lo lee, la línea genealógica empieza a ser complicada, entre otras cosas, entre otras razones, porque los nombres son los mismos. Entonces, no, María, hay muchas Marías, hay muchas Martas, hay muchos Herodes, ¿no? Entonces, entre otras cosas, por esa razón. Pero, por ejemplo, usted también dice que Jesús no murió probablemente a sus 33 años, sino que vivió mucho más, ¿no? Sí. ¿Cuánto sería lo que vivió? A ver, para mí la fecha de la muerte de Jesús, de la pasión de Jesús, es el año 36, que coincide con el último año en que Pilato es gobernador o procurador de Claudio, de Judea, de Palestina, y coincide también con otros eventos como el final del sumo sacerdocio de Caifás, que era de la familia de Anás, y se nombran Anás y Caifás, pero Anás ya no era el sumo sacerdote. Pero entonces eso quiere decir que cuánto podría vivir, así como hablemos de las conclusiones, porque aquí es donde está toda la exposición. Una cosa es la fecha de la pasión, que está ahí, y otra cosa es cuando nació Jesús. Entonces, yo recojo tradiciones muy importantes donde dice que Jesús nació alrededor del año 10 o 12 antes de nuestra era, de suerte que cuando Jesús empieza su vida pública alrededor del año 29, que sobre eso sí hay más o menos una aceptación general, era un hombre de unos 40 años. Y eso explica un texto importante en los canónicos que dice: usted todavía no tiene 50 años y ya se pretende más viejo
más viejo que Moisés y más viejo que Abraham. Que conoce a Abraham. Entonces, lo cual significa que podría tener 49. O sea, de 40 hasta 49. De un rango 40 a 49. Ahí. Bueno, y cuando Lucas dice que él empieza en el año 30, eso no hay que entender lo que es en el año 30, porque en ese tiempo las cosas no se decían con ninguna precisión ni les interesaba la precisión, sino que estaba en sus 30 años, por ejemplo. De algún modo. Bueno, podía estar al final de los 30. Es una persona cincuentona, Mauricio. Entonces, exactamente. Está ahí exactamente. Entra entre una... Bueno, y usted no habla de la muerte, usted habla de la pasión, porque tiene una teoría que yo la he escuchado en otros lados, que es bastante polémica, porque ahí radica, pues, mejor dicho, la nuez del cristianismo, y es que Jesús no murió en la cruz. La nuez del cristianismo es Paulina, ¿sí? Pablo, que si conoció a Jesús, no quiere hablar de él. Pablo da dos testimonios de Jesús, uno que murió en la cruz y otro que era de familia davídica. O sea que Jesús sí era el Mesías. En mi concepción de Jesús, de ese Jesús histórico, él era el Mesías. Y eso es muy importante. ¿Qué significa Mesías? Mesías era el Salvador de Israel. Ajá. ¿Sí? Era el Salvador, era un líder político y religioso. Yo cito el caso de 8 Mesías en el siglo I, antes de Jesús, y algunos después de Jesús. Sí. Y esos Mesías, todos eran políticos, sí, y se enfrentaban al régimen romano. Eso fue un error, eso fue la debacle para todos ellos. Viene Jesús con una idea, a mi juicio, maravillosa y políticamente defendible. Yo no vengo a enfrentarme a nadie, yo no tengo ejércitos, yo vengo a predicar el reino de Dios, como Mesías que era. Y entonces de ahí viene mi hipótesis, o mi tesis, o como la quieran llamar, de que ciertamente Jesús era Mesías, y ese mesiasgo de Jesús fue preparado por una secta que era la secta de los nazoreos. La secta de los nazoreos no es la secta de los nazarenos, es otra cosa. Distinta. Y Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, dice que él pertenece a la secta de los nazoreos, que es una secta reconocida desde el Antiguo Testamento, desde Números. Como los esenios, claro, como los... pero eso no quiere decir que Jesús fuera un nazoreo como el de Números, porque realmente Jesús no fue ni fariseo, ni esenio, ni nazoreo. Jesús era un hombre sui generis, absolutamente original, absolutamente original. Y entonces, original. Según su investigación, incluso Jesús dice, murió en la India. Bueno, sí, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la pasión? Este libro contiene un estudio detallado de qué pasó, cuál es la función de Poncio Pilato, que de paso decimos que Poncio Pilatos es un protector de Jesús. Aquí está la explicación, ¿sí? Porque Jesús había sido condenado a muerte previamente y iba a ser lapidado. Y de repente aparece Pilatos con un ejército, con una legión, como dice el Evangelio. Hay que tomar eso con grano salis, o sea, con pinzas. Con pinzas, exactamente. Y esa legión aparece allí donde no debía aparecer, porque esa era una cuestión religiosa y Pilato no tenía por qué meterse en lo religioso para nada. Pero él aparece cuando los sacerdotes perseguían a Jesús. ¿Y cuál es el papel de Pilatos entonces? Que en el relato de la pasión aparece como que él no encuentra ninguna falta de Jesús y lo va a liberar, y eso lo dice muchas veces. Lo voy a castigar para darle gusto a ustedes y yo voy a liberar a Jesús. Y Jesús estuvo 3 horas en la cruz. 3 horas en la cruz era absolutamente insuficiente para morir, independientemente de lo que pasara. Y hay muchos otros detalles. Voy a dejarlo muy maltrecho, que aquí pero se analizan. Pero quizás no, según su... Sí, está en el Evangelio. O sea, lo voy a castigar para darle gusto a ustedes, sí, pero yo lo voy a liberar. ¿Y de dónde saca usted que terminó en la India? Bueno, eso sí, o sea, aquí hay 4 o 5 tesis originales que, bueno... Modestia apártate, decía un amigo mío. No decía modestia aparte, sino modestia apártate.
Si fueran ciertas, Sí. el lector lo juzgará. Eso es una maravilla porque estoy hablando de un personaje que durante 2000 años ha tenido toda la literatura del mundo. Sí. Bueno, entonces, esa tesis de Jesús que sale por el camino de Damasco, que eso es lo importante, sale por el camino de Damasco y luego se pierde su rastro. Y es en el camino de Damasco donde lo encuentra Pablo. ¿Sí? Yo tomo eso no de una manera, digamos, mística, sino de una manera real. Sí, sí. Todo está argumentado aquí. Yo no estoy haciendo ficción, ni esto es la obra de Benítez, El caballo de Troya, ni nada de esas cosas. Es un trabajo sobre las fuentes históricas y por supuesto un trabajo de interpretación, porque todo ha sido interpretación. Hay una teoría que decía que Jesús terminó viviendo en Inglaterra, en donde es que era, en Glastonbury, en unos terrenos de José de Arimatea. ¿Eso usted le da alguna credibilidad? Bueno, Jesús no. Pero sí José de Arimatea. José de Arimatea, que era un hombre rico. Era un hombre rico. Era un hombre rico, como lo dice Mateo, rico y principal. Y José de Arimatea estaba en los dos campos. Clandestinamente, sin reconocerlo, era de Jesús. El partido, digamos. Sí, del partido. Bueno, como que queramos llamarlo, del grupo que reconoce a Jesús como Mesías. Sí. Es que es muy importante que Jesús sea Mesías, en el sentido no paulino, sino en el sentido judío. Sí. ¿Sí? Hay toda una historia del mesiasmo. Hay toda una historia. Entonces Jesús es Mesías. Ya. Y eso es muy importante, y por eso en un pasaje de Juan lo quieren declarar rey. Y entonces aquí hay una vinculación entre el trabajo de Pilato y Tiberio. ¿Usted cree que Jesús puede haber sido un hombre soltero, toda vez que era muy difícil para un rabino, que efectivamente podía ser Jesús, como ahora lo es, no casarse, no tener hijos, que es una obligación del judaísmo? Sí. Mi tesis, los que quieran saber más, ahí está el libro. Mi tesis es que mientras Jesús está en su vida pública, es un hombre sin mujer. ¿Qué pasó antes? Digamos, antes de que Jesús empezara su vida pública, como un hombre que empieza su vida pública alrededor de la treintena, cualquiera que sea, del 29 al 36, no al 30 ni al 33, y aquí hay argumentaciones también, digamos, de otro tipo. Claro, miren, esta historia, don Carlos, y perdóneme. Entonces, una cosita sobre María Magdalena, personaje muy importante, ¿no? Pero si me la dice así, un poquitico, porque ya tengo que entregar. Sí, simplemente. Aquí mi idea es que María Magdalena no tiene por qué ser la mujer de Jesús, pero era una de las discípulas de Jesús, porque Jesús tuvo la particularidad de escoger a mujeres, cosa contraria en el judaísmo. En la época. Todavía, imagínense, si todavía tenemos en esa época toda esa historia que puede llegar a ser apasionante, que tiene complicaciones, que tiene vértices, que tiene salidas, que tiene un sentido histórico profundo, que tiene interpretaciones, está en este libro que me ha llamado muchísimo la atención, se llama Jesús, la historia alternativa de Carlos Uribe Celis. Acaba de salir, entonces es un libro nuevecito que yo creo que vale la pena revisar, simplemente para quienes tienen pasión por la historia. Vuelve que este libro no se mete con el Jesús religioso, aunque puede no ser muy aceptado por la ortodoxia católica, toda vez que es dogma que Jesús murió en la cruz. Según el profesor Carlos Uribe Celis, no es, perdón por eso de lapsus, Carlos Uribe Celis no es posible asumir este dogma o tendría muchísimos problemas. Profesor, gracias. A ustedes muchas gracias. Y mucha suerte con este libro. Muchas gracias, es una super edición de 400 páginas y una linda edición. Además llena de fotografías, de mapas, por aquí vi uno y dice exactamente, mapa de Jerusalén y los tiempos, de las murallas, del templo. Me tengo que ir. Chao, muchísimas gracias. Mañana los espero en Despierta Bogotá.